Buenas noches, doctores. Por favor, confírmeme de que se logra ver bien la pantalla. ¿Se ve todo bien, doctor? Genial. Comenzamos, por favor, con la jornada del día de hoy con diabetes gestacional. Nuestro caso clínico, hoy tenemos una mujer de 35 años, es su segunda gestación, ha tenido un parto previo. Actualmente tiene 30 semanas de gestación con antecedentes de obesidad. La paciente tiene un índice de masa corporal 32 y tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? En la mamá de ella. La paciente refiere haber notado un aumento de sed y micción frecuente en las últimas semanas. No ha tenido complicaciones obstétricas hasta el momento y el crecimiento fetal está en un percentil 90 según la última ecografía. La prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos a las 28 semanas de gestación mostró los siguientes resultados. Glucosa en ayunas de 105, a la primera hora 200 y a las 2 horas 165 miligramos de cilitro correspondientemente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la diabetes, especialmente en el embarazo, se define como una intolerancia a los hidratos de carbono que ocurre durante la gestación, ¿sí? Por lo general es entre el segundo y tercer trimestre la presentación. Obviamente, tenemos que tener en cuenta de que la paciente puede que ya sea diabética, ¿no? Que tenga el diagnóstico de diabetes pregestacional. Para ella tenemos los clásicos tipos de diabetes, tipo uno y tipo 2, ya sean insulino dependientes, no insulino dependientes, ¿ya? Por la destrucción de las células beta del páncreas en el tipo uno o por una insuficiencia en las células beta del páncreas que puedan producir insulina, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la paciente puede ser diagnosticada de los otros tipos de diabetes, ya sea por tumoraciones pancreáticas, que se llama u otro defecto que pueda considerarse en la paciente. En función a diabetes gestacional, la que está producida por el embarazo, tenemos factores de riesgo. Familiares de diabetes, muy importante, ¿ya? Tal cual como tal vez en trastornos hipertensivos. El antecedente de diabetes gestacional en el embarazo anterior o el previo a que la paciente tiene actualmente. Obesidad, edad, un tanto, en este caso, más frecuente en pacientes en el extremo superior de la vida reproductiva, que el producto actualmente sea macrosómico, es decir, con un crecimiento mayor al percentil 90 según la edad gestacional, óbito fetal o al antecedente de óbito fetal en el embarazo anterior, antecedentes de malformaciones en el producto, antecedentes de peso alto del embarazo anterior, ¿no? Es decir, macrosomía también en el embarazo anterior. Que diagnostiquemos polidramnios o también casos de prematuridad. Un embarazo gemelar, debido a la intolerancia de hidratos de carbono, va a tener complicaciones, especialmente para el producto, pero también para la madre. En relación al producto, se va a producir un hiperinsulinismo fetal debido a la intolerancia de la insulina de la mamá. Y en el recién nacido, esto se va a manifestar además con hipoglucemia fetal. Entonces, los hijos de madre diabética van a ser hipoglucemia. Hay una cascada de alteraciones que inclusive harían de que el producto pueda ser diabético en la vida siguiente, ¿ya? Una de las alteraciones también frecuentes es las distocias por macrosomía. Son los productos que pesan más allá de 4 kilos. También se les ha denominado los gigantes de barro y pueden hacer la principal complicación de la macrosomía fetal, que es la distocia de hombros. Al haber distocia de hombros, evidentemente pueden haber alteraciones de la irrigación en el plexo braquial, alteraciones nerviosas debido a este plexo, con que se puedan quedar inclusive hemipléjicos los productos, que se llama, al tratar de jalarlos, podemos tener inclusive hemorragias intraventriculares, ¿no? Por eso es una situación muy importante el diagnosticar el peso. Pueden haber el riesgo de malformaciones fetales, especialmente en aquellos embarazos que ya la paciente tiene el diagnóstico de diabetes pregestacional.
No es tan frecuente en la diabetes gestacional, sino es más en la postgestacional. Podemos también tener datos de restricción de crecimiento intrauterino, alteraciones metabólicas. La madre puede quedarse con diabetes de por vida inclusive, ¿ya? Ya habíamos visto que el riesgo de hipomagnesemia, que se llama de hipocalcemia, hipoglucemia, es frecuente en el producto, ¿ya? En relación a la madre, además de que ella se pueda quedar diabética, tenemos que tener en cuenta de que hay más chances de hacer preeclampsia, trastornos hipertensivos del embarazo, que también por el antecedente de la macrosomía fetal puedan hacer, que se llama accidentes del canal del parto. ¿Cómo es que hacemos el tamizaje que se llama de diabetes gestacional? Y esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. De manera inicial realizábamos el test de Sullivan, que era con la administración de 50 gramos de glucosa en una de las edades gestacionales entre 24 a 28 semanas. Esas eran las mejores semanitas para realizarlas. Y aquí podemos ver los valores según la Sociedad Americana de Diabetología, ¿ya? Miren, en ayunas, glicemias de 105 para arriba eran patológicas, a la hora 190, a las 2 horas 165 y a las 3 horas 145 miligramos sobre decilitro. Tenemos también la clasificación de Carpenter y Coustan, ¿no? Las variantes, ¿no? Miren, varía por muy poquitito. A la primera, en ¿Por qué ayunas, los 95 clases? miligramos sobre Yo te lo decilitro. perturbo. Después te vuelvo a volver a tocar a ti. ¿Ok? Muy bien. Aquí podemos ver, miren, a la hora 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140 miligramos sobre decilitro. Influía estos dos tipos de tamizajes en 3 horas que, una vez que nosotros habíamos administrado 50 gramos de glucosa y hacíamos la medición a la hora, le administrábamos 100 inclusive más de glucosa, ¿no? Para ver cómo descendía. Hoy en día, después del estudio JAPO, ¿no? Que es un estudio en el cual realizaban unos tamizajes en función a la macrosomía fetal y al crecimiento metabólico de la paciente, es de que ya no administramos 50 y 100, sino una sola dosis de 75 miligramos de glucosa, de 75 gramos de glucosa, perdón, diluidas entre 200 o 300 mililitros, ¿no? Y hacíamos ya la medición solamente en ayunas a la hora y a las 2 horas. Aquí podemos ver, miren, entre ayunas deberíamos tener un valor entre 92, a partir de 92, perdón, hasta 125 miligramos sobre decilitro, ya considerarlo patológico. Miren cómo ha ido bajando a lo largo de los años y en función también a los criterios. A la hora después de administrar 75 gramos, miren, 180 miligramos sobre decilitro para arriba y ya se considera patológico. Y a las 2 horas, 153 para arriba, es decir, hasta 199 miligramos sobre decilitro, son criterios diagnósticos para diabetes gestacional. Una vez que hemos realizado el diagnóstico, tenemos que hacer un manejo de la paciente. Y tenemos manejos que se llama en relación a continuar con el tamizaje y continuar con el control y medidas no farmacológicas. Se sugiere que las pacientes con el diagnóstico de diabetes gestacional se realicen glucometrías, es decir, glicemias 3 a 4 veces al día, ¿no? Ya sean ayunas y postprandiales. En relación a la dieta, las pacientes deberían tener el siguiente régimen: hidratos de carbono entre 30 a 40%, proteínas 20% y 40% de grasa. Esta debería ser la dieta que debería tener una paciente con diabetes gestacional. Y en función a las kilocalorías, ¿cómo debería aumentar de peso la paciente? Si tiene un peso normal, 30 a 35, bajo peso entre 40 a 45, pero aquí sobrepeso 30 y obesidad 25, ¿no? Eso es lo que debería tener de ganancia de peso la paciente. En calorías, obviamente, ¿no? Y ahora pasamos al tratamiento farmacológico, ¿ya? Tanto los hipoglucemiantes orales como la insulinoterapia son aptas durante la gestación, con la consideración siguiente: los hipoglucemiantes orales, que los dos
más representativos son la metformina y la glibenclamida, atraviesan la barrera placentaria, especialmente la glibenclamida. Es una situación que siempre debería ser consensuada con la paciente. Mientras que la terapia con insulinoterapia no atraviesa la barrera placentaria. Aquí tuviera una ligera ventaja la insulinoterapia, ¿ya? La dosis de metformina durante el embarazo es 850 miligramos, la dosis de glibenclamida 2,5 miligramos. En función a la insulinoterapia, aquí podemos ver, en el primer trimestre la dosis debería ser de 0,8 unidades internacionales. En el segundo trimestre, una unidad internacional. Y en el tercer trimestre, 1,2 unidades internacionales. Del mismo modo, aquí podemos ver un esquema típico que les da su bibliografía. Entonces, el esquema de la insulina es la siguiente. 2/3 de la dosis total tienen que ser en ayunas. De estas, 2/3 es insulina NPH y 1/3 es insulina regular. El 1/3 de la dosis tiene que ser en la noche, de las cuales la mitad es regular y la otra mitad es de insulina NPH. ¿Cómo deberíamos interrumpir la gestación? Si tengo una paciente diagnosticada de 40 semanas para arriba, deberíamos interrumpir la gestación siempre y cuando debería haber un bajo riesgo fetal, que la paciente esté con adecuado control, un crecimiento normal que no sea macrosómico, bienestar fetal y sin antecedentes de óbito. Es decir, si hay un buen control, podemos llegar hasta las 40 semanas. Pero si entre las 37 y 39 semanas la paciente no tiene un buen control de su glicemia, indicaciones obstétricas, paciente con cesárea previa, trastorno, permítame un segundito, qué sé yo, que la paciente tenga un trastorno hipertensivo del embarazo, que se llama cualquier indicación obstétrica independientemente a la edad gestacional, perdón, y con esta, que esté comprendida entre 37 y 39 semanas, deberíamos interrumpir. Antecedentes de macrosomía para el producto, que haya un polidramio severo, puesto de que es una de las situaciones que se presenta con el embarazo con diabetes gestacional. Y en todo caso, ¿qué se llama? Si la paciente es menor a 37 semanas, solo deberíamos interrumpir en relación a que la paciente tenga indicaciones obstétricas, ¿no? En el mismo caso, las pacientes diagnosticadas de diabetes gestacional es una medida óptima entre la sexta y decimosegunda semana de gestación hacer un nuevo test de tolerancia oral a la glucosa en el puerperio, ¿sí? Para valorar si la paciente se va a quedar diabética para adelante. Con este un pequeño resumen acerca del tema, vamos a pasar a las preguntas. Ustedes ya conocen la hermenéutica de las preguntitas. Nuevamente repetimos el caso. Tengo una mujer de 35 años, su segundo embarazo, actualmente 30 semanas de gestación, con antecedentes de obesidad, perdón, índice de masa corporal de 32 y antecedentes familiares de diabetes tipo 2, ¿no? En la madre. La paciente refiere haber notado un aumento de sed y micción frecuente en las últimas semanas, no ha tenido complicaciones obstétricas hasta el momento y el crecimiento fetal está en el percentil 90 según la última ecografía. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Con 75 gramos a las 28 semanas de gestación, muestra los siguientes resultados. Glicemia en ayunas 105, glicemia a la hora 200 miligramos sobre decilitro y a las 2 horas 165 miligramos sobre decilitro. ¿Cuál es el criterio diagnóstico más importante para diabetes gestacional en este caso? La que en ayunas es mayor a 126, la que a la glucosa es a la hora es 180, a las 2 horas 140, a las 2 horas 200, o una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5%. Si ustedes
Hace un ratito les hablaba, doctores, hoy en día, si es 75 quiere decir que es JAPO, ¿ya? El test de tolerancia oral a la glucosa. Y si es, manejamos los criterios con 75, donde, que se llama, si a la glucosa a las 2 horas tenemos mayor a 140 miligramos sobre decilitro, es un criterio muy importante. También, doctores, nos interesa mucho, por si acaso, la glicemia en ayunas. Y esta paciente, entre comillas, también tendría solamente por ayunas el criterio, ¿ya? Pero cuando administramos 75, estamos haciendo test de tolerancia ahora a la glucosa y nos interesa que se llama también a las 2 horas, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la diabetes gestacional? Metformina, insulina, dieta y ejercicio, sulfonilurias o glitazonas. Dieta y ejercicio. El ensayo clínico aleatorizado y el metaanálisis han demostrado que la paciente que hace actividad física y que también tiene buena medida de dieta puede disminuir y manejar sus controles de glicemia óptimos sin la necesidad de tratamiento farmacológico. ¿Ya? Entonces, primera línea, medidas no farmacológicas. ¿Qué complicación materna está más asociada con diabetes gestacional? Preeclampsia, insuficiencia renal aguda, cardiomiopatía, trombosis venosa profunda o hepatitis. Esta es sencillita, ¿no? Trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Qué medida preventiva debe adoptarse después del parto en una mujer con antecedentes de diabetes gestacional? Continuar la insulina por 6 semanas, realizar un test de tolerancia oral a la glucosa entre 6 a 12 semanas posparto, tomar aspirina, realizar ecografía pélvica de rutina o iniciar tratamiento antihipertensivo. Realizar el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Antes de tomar medidas siguientes. Uno de los siguientes corresponde a factores de riesgo de la diabetes gestacional: preeclampsia, oligohidramnios, peso fetal del producto de 400 gramos, IMC comprendido entre 20 a 25 gramos, de 20 a 25, perdón, o una edad materna menor a 20 años. Aquí podemos ver los factores de riesgo, ¿no? Historia familiar de diabetes, diabetes gestacional en el embarazo anterior, obesidad, tiene que tener un índice de masa corporal para obesidad, no para sobrepeso. Edad, mucho más en edades reproductivas altas. Macrosomía, producto mayor a 4 kilos. Aborto habitual, antecedente de malformaciones. Peso alto en el producto anterior. Polidramnios, prematuridad. Inclusive el óbito fetal también está acá. Pero aquí la respuesta es C, peso fetal del producto más de 4 kilos. Este IMC, por si acaso, es solo para sobrepeso, no para obesidad. La intolerancia de hidratos de carbono que se produce entre el segundo y tercer trimestre se denomina diabetes gestacional, pregestacional, otros tipos de diabetes, insípida, todas. Facilita esta, ¿no? La que se produce entre el segundo y tercer trimestre es debido al embarazo, es gestacional. Si la paciente que se llama tenía ya diabetes antes, se le denomina
pregestacional, ¿no? Entonces aquí la facilita esta. ¿Cuál de los siguientes es considerado un criterio diagnóstico confirmado para diabetes gestacional en ayunas? Mayor a 105, 190, 165, 145 o 125 miligramos sobre decilitro. Sin que realicemos ningún estudio, ¿sí? Claramente que se llama la Sociedad Nacional de Diabetes, nos refería con 105, ya podríamos hacer el diagnóstico, ¿no? Evidentemente, cuando ya hacemos test de tolerancia oral a la glucosa, manejamos entre 92 a 125 como para realizar el diagnóstico, ¿no? Pero aquí basta, solo en ayunas, sin necesidad de nada, con 105 miligramos sobre decilitro para hacer el diagnóstico. Respecto al hemograma, los productos con diabetes gestacional tienen tendencia a anemia, leucocitosis, hiperplaquetosis, leucopenia, policitemia. Los primeros problemas a los que se ve sometido el neonato son macrosomía, injuria de nacimiento, como distosia de hombro, elongación del plexo braquial, fractura de clavículas, hemorragia subdural, ocular, hígado, suprarrenales, escroto, vulva, miren harto, asfixia, síndrome de dificultad respiratoria y organomegalias. Doctor William, su micrófono, porfa. Doctor William, su micrófono, porfa. También se reconocen problemas metabólicos como la hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiperbilirrubinemia, policitemia y aumento de la viscosidad de la sangre, ¿no? Eso quiere decir que de lo poco, hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y lo que hay mucho, hiperbilirrubinemia, policitemia, ¿no? Entonces aquí el diagnóstico, digo, la respuesta es policitemia. El producto de madre diabética tiene la posibilidad de realizar hiperinsulinemia, hipoinsulinemia, hipoglucemia, hiperglicemia. Ahí se son correctas. La hiperglicemia materna produce en el feto hiperinsulinismo secundario, hecho fisiopatológico central de las alteraciones metabólicas del feto. Los fetos tienen alto riesgo de presentar macrosomía, lo que se asocia con posibilidades de distosia del trabajo de parto. La falta o deficiente control de diabetes gestacional predispone a fetos con acelerada y excesiva acumulación de grasa, resistencia a la insulina, disminución de la actividad pancreática secundaria y la hiperglicemia prenatal y posibles riesgos, ¿no? ¿Dónde está el otro detallito más? Pero ya habíamos visto hace rato que tienen hipoglucemia. Aquí está, justo, mira. Asfixia, hipoglucemia e hiperinsulinemia fetal, ¿no? Aquí la respuesta es E. Tienen hiperinsulinemia e hipoglicemia, que no es lo mismo. ¿Cómo se define la macrosomía fetal? Peso superior a 3.500, 3.800, 4, 4.200, 4.500. Bueno, preguntita facilita.
La macrosomía definida como un peso al nacer superior a los 4 kilos, es correspondiente a 4.000 gramos, condiciona el parto vaginal y es la responsable de la mayoría de distocias de hombros, ¿no? Así línea. Las edades gestacionales óptimas para realizar el test de tolerancia oral a la glucosa son 18-22 semanas, 24-28 semanas, 28-32 semanas, 32-36 semanas o se puede realizar en cualquier edad gestacional. El tamizaje para la diabetes gestacional debe realizarse inicialmente indagando los factores de riesgo en la historia clínica desde el primer contacto de la paciente, ¿ya? Todas las pacientes deben tener al menos la medicación las mediciones, perdón, de la glicemia en ayunas en el primer trimestre como método para descartar diabetes pregestacional o no diagnosticada previamente. Y la estrategia diagnóstica o tamizaje para diabetes gestacional de elección es entre las semanas 24 y 28 semanas de gestación. Si se realiza un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 miligramos de glucosa para diagnosticar diabetes gestacional, se toma como parámetro glicemia en ayunas, perdón, superior a 92 miligramos sobre decilitro, glicemia a la hora mayor a 140, glicemia a las 2 horas mayor a 153, solo A y C son correctos o todos son correctos. Aquí tenemos, ¿no? Por el japo que son solamente con 75 gramos de glucosa. A la basal, diabetes diagnósticos para gestacional superiores a 92 y hasta 125. Y si sale mayor a 125 es para pregestacional. A la hora 180 miligramos sobre decilitro. No hay parámetros para diabetes pregestacional. Y a las 2 horas 153, 199 miligramos sobre decilitro. Y para pregestacional mayor a 200 miligramos sobre decilitro, ¿no? Entonces aquí tenemos que solamente A y C son correctos. La maduración pulmonar en la diabetes gestacional está retrasada, acelerada, no se modifica, suprimida o ninguna de las anteriores. Sencillita. La maduración pulmonar fetal está retrasada en el feto de hijo de madre diabética. La fisiopatogenia de este fenómeno estaría explicada por la interferencia que la insulina es capaz de tener en la biosíntesis de surfactante pulmonar fetal, bloqueando la acción del cortisol endógeno porque retarda la incorporación de colina fosforada al ciclo de lecitinas, ¿no? Está retrasada. Los principales problemas durante el embarazo con diabetes gestacional son los siguientes. Marque el incorrecto. Obesidad, preeclampsia, parto traumático, oligohidramnios o morbilidad neonatal. Los principales problemas sobre el embarazo son el aumento de la mortalidad perinatal, macrosomía fetal, intervenciones quirúrgicas del parto y el parto traumático, frecuencia de preeclampsia, polidramnios y parto pretérmino y morbilidad neonatal, ¿no? Pero oligohidramnios no, más al contrario es poli. La prueba para determinar la madurez pulmonar en un embarazo con diabetes gestacional es
El test de Clemens, test de lecitina, test de fosfatidilinositol, todos son correctos o ninguna de las anteriores. Esta secuencia combinada de factores que actúan en contra de la adecuada formación de surfactante hace que los métodos habituales para detectar el líquido amniótico no tengan en la embarazada diabética la misma eficacia que en la mujer no diabética. El test de Clemens está contraindicado por ser ineficiente. El test de lecitina-esfingomilina solo se acepta cuando la relación es 2,5 a 1 en vez de lo clásico 2 a 1. Lo más adecuado para realizar la determinación es fosfatidil y inositol y fosfatidilglicerol para la madurez pulmonar, ¿no? Aquí solamente es fosfatidil inositol. La cantidad de kilocalorías al día en una paciente con diabetes gestacional y peso de sobrepeso debe ser de 35 a 35 kilocalorías kilogramo, 40 a 45 kilocalorías kilogramo, 30 kilocalorías kilogramo, 25 kilocalorías kilogramo, 15 kilocalorías kilogramo. Aquí podemos ver, miren, cuando es peso normal, de 30 a 35 kilocalorías. Bajo peso, 40 a 45 kilocalorías. Sobrepeso, 30 kilocalorías. Obesidad, 25 kilocalorías, ¿no? Si dice sobrepeso, 30 kilocalorías. Uno de los siguientes medicamentos atraviesa la barrera placentaria. Glibenclamida, metformina, insulina. A y B son correctas, todas son correctas. Insulina. La insulina es la hormona natural encargada del metabolismo de la glucosa. Este polipéptido no atraviesa la placenta y debe ser incluido en el manejo de diabetes gestacional cuando los niveles de glicemia en ayunas, a pesar de la dieta, permanecen por 2 semanas por encima de 95 miligramos sobre decilitro o niveles de glicemia postprandiales a la hora permanecen más allá de 140 o más de 120 a las 2 horas, ¿no? Las que sí atraviesan la barrera son la glibenclamida y la metformina. La presencia de macrosomía fetal es indicativo para interrumpir la gestación a la semana 40-41, 39-41, 37-39, 35-37 o todos. Cuando tengo macrosomía, lo indicado es interrumpir el embarazo entre las 37 y 39 semanas. Prácticamente más allá de 40, solo es si el producto está todo bien, ¿no? Entonces, sí, 37 a 39 semanas. La insulinoterapia en el primer trimestre de gestación será una dosis de 0,8 unidades internacionales, 1, 1,2, 1,4, 0,6. Y podemos ver, miren, dosis de metformina y glibenclamida y de insulina. Primer trimestre, 0,8. Segundo trimestre, 1. Tercer trimestre, 1,2 unidades internacionales. Aquí la respuesta es A.
La curva de tolerancia oral a la glucosa en el periodo del puerperio se debería realizar a la semana 1 a 3, 3, 6, 6, 12, 12, 18 o no se realiza. Sí, pues. Se recomienda la realización de una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas con carga de 75 gramos entre las semanas 6 y 12 después del parto para identificar pacientes con diabetes mellitus, alteraciones de la glicemia en ayunas o intolerancia de hidratos de carbono, ¿no? 6 a 12. Casualmente, doctores, no hay preguntas anteriores sobre diabetes gestacional, ¿no? No es un tema para rebuscarle, entre comillas. Puntos claves. Definición, la diabetes gestacional es una intolerancia a los hidratos de carbono diagnosticadas por primera vez durante el embarazo. Ya sabemos qué es segundo y tercer trimestre. El cribado se realiza entre las semanas 24 y 28 de gestación o antes en mujeres con factores de riesgo elevados. Criterios diagnósticos se basa en una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Se diagnostica un valor anormal mayores a 92 miligramos sobre decilitro, a la hora 180 y a las 2 horas 153. Factores de riesgo: edad materna avanzada, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, macrosomía o diabetes gestacional previa. Complicaciones fetales: macrosomía, hipoglucemia neonatal, hiperbilirrubinemia, policitemia y mayor riesgo de parto traumático. Complicaciones maternas: aumenta el riesgo de preeclampsia, cesárea, diabetes tipo 2 en el futuro y complicaciones en el parto. Manejo no farmacológico: dieta controlada en carbohidratos y ejercicios regulares son el tratamiento de primera línea. El objetivo es mantener una glicemia óptima sin fármacos. Manejo farmacológico: si la dieta y el ejercicio no controlan adecuadamente la glucosa, la insulina es el tratamiento preferido. La metformina y gliburida son alternativas en algunos casos. Objetivos de control glicémico: mantener una glucosa en ayunas menor a 95 miligramos sobre decilitro y postprandial de 140 miligramos a la hora o 120 miligramos a las 2 horas. Monitoreo fetal: las ecografías se usan para evaluar el crecimiento fetal y el líquido amniótico, especialmente si se sospecha de macrosomía. Complicaciones neonatales incluyen hipoglucemia, dificultad respiratoria y riesgo aumentado de obesidad y diabetes en la vida adulta. Seguimiento postparto: se recomienda realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa 6 o 12 semanas después del parto para descartar diabetes tipo 2. Prevención de diabetes tipo 2: las mujeres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de desarrollar tipo 2 de vida adelante, por lo que se recomienda cambios en el estilo de vida para prevenirla. Riesgos en embarazos futuros: las mujeres con diabetes gestacional tienen mayor probabilidad de repetir la condición de embarazos posteriores. Lactancia materna puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en el futuro, por lo que se fomenta en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. Acá pueden sacarle una captura de pantalla a sus preguntitas para sus flashcards, por favor, y puedan ustedes resolver. La segunda página, sáquenle por favor igual una captura de pantalla. Bien, doctores, podemos pasar ahora a su rondita de preguntas. Doctor, buenas noches. Un favor Mande. enorme. La pregunta uno, por favor, su respuesta puede mostrarme, por favor. Gracias. ¿Cuál es el criterio diagnóstico para la diabetes en el caso de la paciente? Sí, Glucosa a las dos, perdón. las respuestas, doctor. Glucosa a las 2 horas mayor a 140 miligramos sobre decilitro. Gracias, doctor. Disculpe, doctor, buenas noches. Mande. Respecto a esa misma pregunta, la glucosa en los criterios que nos mencionó, los del 75 gramos, ¿no sería la respuesta la B?
porque la glucosa a la primera hora tendría que ser mayor a 180, porque la glucosa mayor a 140 no es de Sullivan la primera hora. Ya, vamos a volver a ver. Y como les decía hace rato, hasta inclusive la glucosa en ayunas mayor a 126 también era para inclusive diabetes pregestacional, ¿no? Que se llama, no tenemos criterios para la hora para pregestacional. Tiene toda la razón, doctora, también interfiere. Muchas gracias, doctor. Y una última preguntita. Me he Mande. quedado con la duda respecto a al resumen. Nos mandan unas preguntas. Y hay una pregunta que dice, ¿cuál es el factor alterado en el líquido amniótico para diagnosticar diabetes gestacional? ¿Cuál es el factor que se altera? En la fisiopatología, nuestra literatura nos dice la esfingomielina en baja cantidad, nos dice un parámetro de baja maduración pulmonar, pero también nos menciona determinar lo que es el fosfatidilglicerol. En este caso de esta pregunta, doctor, que le mandé al chat, serían las dos, ¿verdad? Pero no hay un inciso que digan las dos. Por favor, doctor, esa duda más. Gracias. Bueno, de manera inicial en función al líquido amniótico, tendríamos que tener en cuenta que la paciente va a ser polidramios, ¿ya? Ahora, si es maduración pulmonar, es otra historia, donde sí, ahí se puede utilizar tanto inositol como glicerol, fasfatidil, ¿no? Entonces, doctor, sería la respuesta fosfati- Eh, fosfatidilglicerol, ¿verdad? Sí, fosfatidilglicerol. Muchas gracias, doctor. Y me preguntan, doctor, buenas noches, ¿cuál de los tres test? Si le ponen con 50 gramos, utilizan los dos primeros, ¿no? La diferencia no es mucha. Pero si les dice 75, si les preguntaran con 75, ¿qué es lo que generalmente se utiliza hoy en día? Utilizan el JAPO, la clasificación. Doctor, en pacientes con diabetes gestacional, ¿qué recomienda para la moderación pulmonar? Siguen siendo los mismos esquemas. No hay modificación, ya sea con betametasona y dexametasona. No cambia. Doctor, ¿podría volver a repetir los valores del tamizaje JAPO? Por supuesto. Es mayor a 92 miligramos sobre decilitro hasta 125, superior, que se llama en ayunas. Si fuera mayor a 125, es decir, mayor a 126, es pregestacional. Mayor a la primera hora con 180 miligramos sobre decilitro, diabetes pregestacional. Y de 153 a 199 a las 2 horas pregestacional. Mayor a 200 sería pregestacional. Doctor, buenas noches. En diabetes gestacional sí se puede ver alteraciones como oligohipólido, pero en sus preguntas solo marcaba que existe polidramios. No, solo existe polidramios. Su bibliografía no habla sobre la presencia de oligo en diabetes gestacional. Doctor, si nos encontramos diabetes en el primer trimestre del embarazo, ¿es diabetes gestacional o pregestacional? Para su bibliografía, pregestacional. ¿Qué controles fetales se deben realizar en la diabetes gestacional? Glicemia, aumento de peso, aumento de altura de fondo uterino, ecografía seriada. Eso es lo que podríamos realizar, ¿no? En pacientes diabéticas antes del, creo que si puede repetir toda la preguntita así bien clarita, Doc, por favor. Buenas noches, doctor. Una Mande, preguntita. Doc. Respecto a la pregunta 5 que usted hizo, solamente para aclarar, dice que la respuesta es la C, ¿no? Que el peso fetal del producto de 400 gramos, pero estamos hablando del embarazo anterior, ¿no es cierto? No del embarazo que lleva en curso.
Deme un segundito. según la tabla. ¿Qué se llama? Estamos hablando en general. Por eso acá en los factores de riesgo está historia familiar de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional en el embarazo anterior, obesidad, edad superior, macrosomía, óbito o aborto habitual, antecedentes de malformaciones, peso en el embarazo anterior, polidramios y prematuridad, ¿no? Pero, por ejemplo, preeclampsia no es un condicionante para diabetes, sino es al revés. La diabetes es para Exacto, exacto. preeclampsia. Oligohidramios no, polidramios. Peso fetal del producto, esa sí, porque sí tengo un peso de 4.000 gramos, de 4 kilos, perdón. Un índice de masa corporal 20-25 es solo sobrepeso. Edad materna menor a 20, no, es más bien mayor a 35. Ahora otra preguntita, con la pregunta 9, usted dijo que la respuesta era A y C, Sí. pero no hace hiperinsulinemia en el recién nacido. ¿Tenía usted sujeta Ahí de está, respuesta? doctor. Creo que, Consecuencias fetales de la diabetes gestacional, dice, ¿no? La hiperglicemia materna produce en el feto hiperinsulinismo secundario, hecho fisiopatológico central de todas las alteraciones metabólicas del feto y del recién nacido. Y la consecuencia es que el producto además vaya a ser hipoglucemia. No es lo mismo insulina que glucosa. ¿la puede mostrar su tablita que tenía de la respuesta? La foto de la imagen del libro. Ahí está, doctor. Inclusive aquí dice, los fetos tienen un alto riesgo de presentar macrosomía, lo que se asocia con posibilidades de distosis en el trabajo de parto, asfixia, hipoglucemia e hiperinsulinemia fetal. Ah, ya, perfecto. Sí, ahora sí. Que no me había quedado claro. Gracias, No, no doctor. se preocupe. Va. Doctor, disculpe, entonces, para clasificar tendríamos que tener tolerancia a la glucosa. Hoy en día, doctores, sí, siempre se realiza tamizaje en toda paciente con sospecha de test de tolerancia oral a la glucosa. En pacientes gestantes que presentan resistencia a la insulina también pueden presentar diabetes gestacional. Sí, sí, por supuesto. Doctor, el surfactante, ¿desde qué semana se encuentra presente en líquido amniótico para poder confirmar madurez pulmonar? El surfactante se empieza a formar desde las 22 semanas, ¿no? Es un gran receptivo. Su bibliografía por eso les dice que la maduración pulmonar debería ser entre 24 a 34, porque es donde ya empieza a haber mejor cantidad de surfactante. Doctor, una duda en nuestro medio, consideramos como malacosomía a partir de 4 o 3.800. Sigue siendo con 4. No vamos a partir una bibliografía diferente nada más por nuestra demografía, pero por las características más bien de nuestra demografía. 3.800 ya sería sugerente para que pueda haber un antecedente de accidente del parto, pero no como para diabetes. En pacientes diabéticas antes del embarazo se debe cambiar los hipoglucemiantes por insulina, ¿verdad? ¿O en qué casos podríamos mantener el tratamiento con metformina y glibenclamida? Dieta. Antes que nada, dieta. Si la paciente embarazada con dieta maneja glicemias buenas, suficiente. No hay necesidad como para cambiar inclusive insulina. Si no está bien controlado, sí, yo podría decirle que es mejor pasar a insulina. Doctor, ¿puede explicar el esquema de trabajo de parto? No lo estoy logrando entender el motivo de la pregunta. Si es que se llama para parto con diabetes, así, lo veo así. Si puede, por favor, desglosar un poquito su pregunta. Doctor, respecto a la insulinoterapia, en la bibliografía hay otras dosis. Ahí está en su bibliografía, que se llama, está una partecita donde dice claramente que por trimestres debería ser ese el valor de su insulina.
Doctor, ¿podría volver a explicar sobre el test de Sullivan? El test de Sullivan es con 50 gramos de glucosa, ¿ya? Hoy en día ya no se realiza porque al aplicarle 50 hacíamos que a la hora podríamos administrarle 100. Entonces teníamos que hacer tres que se llama tres tomas, mientras que el Japo con 75 es solamente ya que se llama una sola administración y valoramos ayunas, primera hora y segunda hora, ya no hay más. Doctor, los hipoglucemiantes son teratogénicos, no necesariamente, ¿ya? En realidad, la hiperglicemia materna puede producir malformaciones en el producto, pero si yo tengo un medicamento que atraviesa la barrera placentaria y tengo un medicamento que no, ¿por cuál me voy qué se llama, decidir? Por el que no. Me dicen, si hay una parte en el libro que explica el esquema del manejo con glucemia en el trabajo de parto con glucometrías cada hora. Recuerden, doctores, que su bibliografía es un tanto anterior, ¿ya? Yo particularmente, yo se los digo, basta que la paciente al inicio llegue con una glicemia óptima y es vasto y suficiente, ¿sí? Si la paciente, que se llama, está con un valor muy elevado, podremos realizar insulinoterapia, ¿ya? Pero, que se llama, en trabajo de parto, casi no encontramos una paciente que llegue sin un buen control, ¿no? Doctor, ¿cuáles hipoglucemiantes no atraviesan la placenta? Ya hemos quedado que solo la insulinoterapia es la que no atraviesa. Doctor, al ver la macrosomía en el trabajo de parto en fase expulsiva en una paciente que no acudió a controles prenatales, ¿está indicado forceps qué qué necesitamos? Maniobra de McRoberts se llama, ya casi forceps ya no utilizamos en la actualidad, ¿ya? La maniobra de McRoberts consiste en con dos ayudantes, tienen que hiperflexionar el muslo sobre el abdomen de la paciente y alguien tiene que presionar la sínfisis del pubis para que se desimpacte un hombro, ¿no? Esa es la maniobra que se realiza en primer nivel. En segundo nivel se pueden utilizar maniobras de Jacquemier, maniobra de Rubin Woods y maniobra de Baskin, pero se realizan siempre con sedación de la paciente, que consiste en meter el dedo por la vulva, agarrar la axila del producto y tratar de descomprimir. No se olviden, doctores, mañana tenemos embarazo prolongado y ruptura prematura de membranas. Doctor, la insulina en el primer trimestre sería 0,8 cada día o en solo en caso de que esté elevado, ¿cómo sería la indicación, por favor? Claramente su bibliografía dice, diagnosticada de diabetes, la paciente tiene que hacerse glicemias constantes. Si solo con dieta manejamos buenos niveles, súper. Pero si no, tenemos que manejar el esquema de insulinoterapia conforme hemos visto en relación al NPH y al valor de la insulina normal, ¿ya? Si con esto vamos bajando y podemos restablecer la dieta, súper. Doctor, ¿qué son los gigantes de pie de barro? Los productos macrosómicos, los que son de 4 kilos para arriba, a ellos les denominaban gigantes con pie de barro. Mañana a las 19:30 nos vemos, por favor, doctores, tal como hemos quedado en un principio.
Doctor, las gestantes pueden presentar las 4P. ¿Podría desglosarnos las 4P, por favor? Polidipsia, poliguria, polifagia, pérdida de peso. Sí pueden presentar con la única variante de la pérdida de peso, ¿ya? El embarazo sí o sí le va a hacer aumentar de peso a la paciente, ¿no? Pero sí, pueden presentar polidipsia, polifagia y poliguria. Sí, aquí tienen el esquema de insulinoterapia por edad gestacional, o sea, por trimestres, ¿no? Primer trimestre, segundo, tercer trimestre. Y también tenemos el esquema de insulinoterapia en función a que sean 2 tercios y un tercio para la noche, ¿no? En ayunas y en la noche. Y eso está en su bibliografía. Bien, creo que ahora sí no tenemos más dudas, ¿no? No se olviden, por favor, doctores, mañana nos vemos 7:30 para ver estos dos temitas y seguir avanzando, ¿ya? Continúen, estudien mucho, 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 mucho. Hasta luego, doctores.